Bienvenidos a la UNAM Responde, qué gusto que nos acompañen esta tarde de jueves 4 de marzo desde nuestras instalaciones aquí en Ciudad Universitaria para tocar temas que nos tocan, sí como universitarios, pero también como sociedad. Quédense con nosotros durante los siguientes minutos, hoy que estaremos platicando en la entrevista sobre agaves, genes, evolución, pero también de fermentación. Además, los invitaremos a disfrutar de la 5ª edición de la Feria Internacional del Libro en Coyoacán, la FILCO, que ya comienza este viernes. Y en Clima en Movimiento hablaremos o aprenderemos algo sobre el aumento del nivel del mar, cuáles son sus causas, pero también sus efectos. Quédense con nosotros, comencemos. El agave es diversidad, tradición, historia y además motivo de investigación de muy distintas disciplinas. Una de ellas tiene que ver con genes y evolución a partir de sistemas tradicionales de fermentación del agave que realizan especialistas de nuestra universidad allá en Juriquilla, Querétaro. Y bueno, para explicarnos los detalles de este trabajo, saludamos el día de hoy a la doctora Lucía Morales Reyes, que pertenece al Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano de nuestra universidad allá en Juriquilla. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar aquí. Pues vamos a platicar de todo ello, pero antes saludamos también al doctor Alexander de Luna, que pertenece al CIMBESTAF, aquí en la sede del sur de la Ciudad de México. Bienvenido, Alejandro, y recordemos que el CIMBESTAF es el Centro de Investigación y Estudios Avanzados. Bienvenido. Muchas gracias, Rosa. Encantado de estar aquí en mi alma mater. De visita. Gracias por la invitación. Todos tenemos algo que ver con la UNAM en diferentes sentidos, así que bienvenidos para hablar de esta investigación colaborativa que tiene que ver con el genoma, con los agaves, como ya decía, y comencemos por ahí, por explicarnos cuál es la relación en particular sobre su investigación, qué tienen que ver los agaves con el genoma humano. Lucía. Bueno, los agaves son la materia prima de muchas fermentaciones que ocurren en el país y esas fermentaciones son llevadas a cabo por microorganismos. Estos microorganismos, al ser seres vivos, tienen un genoma, ADN, que se hereda de los padres a los descendientes, y en ese ADN está la historia evolutiva de todos los organismos vivos, incluyendo a las levaduras, que son parte importante de estas fermentaciones. ¿Cuáles son los conceptos que tendríamos que tener claras en este momento para seguir avanzando en la investigación y en todo lo que han, los hallazgos a los que han llegado en este proceso? Pensemos en la fermentación, creo que sería uno de los conceptos importantes. La humanidad, desde que tiene uso de razón, desde que sabemos, ha estado maravillada por este fenómeno casi mágico donde los jugos de frutas se convierten en vino, otra cosa. ¿no? Se convierten en algo. Un campo que durante mucho tiempo estuvo abordado por la alquimia prácticamente hasta que el padre de la microbiología, Louis Pasteur, nos mostró que este fenómeno se lleva a cabo por la acción de seres vivos. O sea, es un fenómeno de la biología realmente, no de la química. Bueno, de la química. También, sí. También. La siempre. inter y la multidisciplina Exacto. está más presente hoy que nunca. Sí, entonces estos microorganismos, las levaduras que comenta la doctora Morales, son los responsables de la fermentación, no solo de las bebidas tradicionales como mezcal, sotol, raicilla y otros destilados de estas plantas, sino de prácticamente cualquier bebida y alimentos fermentados. ¿Qué son las levaduras? Las levaduras son hongos, pero de una sola célula. Okay. Y son muy diversas. Hay más de 2,000 especies de levaduras descritas, pero se estima que hay muchas más por descubrir. Son organismos microscópicos, justo que hacen muchas reacciones biológicas y químicas, entre ellas la fermentación. Para que se hagan estas transformaciones a las que te referías. Y también son muy útiles para la investigación y la industria. Ustedes pertenecen al área de la genómica de los genes. Cuéntenos cómo llegaron a los agaves y, digamos eso, de dónde surge esta investigación de la que platicaremos los siguientes minutos. La investigación surge cuando nos encontramos Lucía Morales de la UNAM en Juriquilla, yo mismo del CIMBESTAF y otro colega, el doctor Eugenio Mancera, que está también en el CIMBESTAF, y nos dimos cuenta que estos fantásticos microorganismos unicelulares, las levaduras responsables de la fermentación, prácticamente no habían sido estudiados en México, sobre todo a este nivel genómico que comentábamos hace un momento, ¿sí? La diversidad genómica de las levaduras, no solo las de fermentaciones de agave, sino todas las que hay en el país, prácticamente hace 10 años estaba inexplorada.
Entonces nosotros como genetistas de levaduras, eso es a lo que nos dedicamos en diferentes áreas, la doctora Morales, el doctor Mancera y yo en Sinvestab, pues decidimos unir esfuerzos para empezar a describir, empezar a conocer esa diversidad genética. ¿Para qué? ¿Qué es lo que buscaban, Lucía? ¿Qué es lo que querían responder, aunque en el camino se sigan encontrando distintas interrogantes que tienen que ver además, por lo que entiendo, pues con la diversidad que existe o la biodiversidad que existe en nuestro país? Primero que nada queríamos saber qué especies estaban presentes y cómo estos organismos se diferenciaban de los del resto del mundo que ya se conocían a nivel genómico. Queríamos saber su historia evolutiva, de dónde venían, si las levaduras que participan en la fermentación son las mismas que se encuentran en la naturaleza o en el entorno, realmente como la historia de esos microorganismos que están transformando a los fermentos tradicionales, de dónde surgían. ¿En qué consisten estos procesos de fermentación tradicionales? Déjame, antes de contestar tu pregunta, déjame comentar algo más. Tomemos el ejemplo de las levaduras responsables de la fermentación del vino, ¿sí? de esta bebida que se origina en Europa, ¿no? Si nosotros, estas levaduras responsables de la fermentación natural o industrial de vino se han estudiado durante muchísimo tiempo. Y si yo tomo una levadura de un sitio de producción de vino en Francia, en Italia, o me voy a Argentina, o me voy a Australia, lugares a Sudáfrica, donde se produce vino, son prácticamente la misma. Okay. ¿Sí? O sea, en todos estos lugares tan distantes, es el mismo linaje, digámoslo así, de levaduras, es el responsable. Entonces aquí cabía, andando un poco más en la motivación de hacer esto, cabía la pregunta, bueno, las que son responsables de la fermentación de agave en México, son ese mismo linaje responsable del vino europeo, se la trajeron los europeos de alguna manera. Llegó aquí y aquí sobrevive. Estos microorganismos están muy asociados al ser humano, ¿no? Entonces, por ahí pueden haber llegado, o se trata, por el contrario, de un linaje distinto. ¿Y qué características? Que tendría que ver con el entorno particular en donde se desarrolla. Así es. Entonces, de ahí la motivación, ¿no? Para también cerrar. poner en el contexto de lo que se sabía en aquel entonces. Están las levaduras que se usan para la cerveza, que es un proceso mucho más industrial ya. Hay líneas incluso comerciales de levaduras. Hablemos entonces ahora sí de estos procesos. Adelante, Lucía. Y hablando de las levaduras de cerveza, también se conocía un fenómeno muy importante, tanto en las de vino como en las de cerveza. Y es que las levaduras que están asociadas a fermentaciones que hace el hombre, muchas veces hibridan dos especies diferentes. Okay. Y entonces mucho de la motivación al inicio era saber si este mismo proceso, en donde dos especies diferentes hibridan y se especializan en hacer una fermentación, estaba también ocurriendo en las tinas de fermentación de agave. Bien. Que tiene que ver con estos procesos tradicionales. Volvamos a ello. ¿Cuáles son los tradicionales y cuáles, que es además donde se puede llevar a cabo este proceso, esta investigación, a diferencia de otros donde están más... se usan más químicos, otros elementos. Sí, la característica principal y de relevancia para nuestro trabajo en las fermentaciones tradicionales, sean las de agave o sean las que se usan, no sé, para producir tuba en Colima, por ejemplo, son procesos tradicionales de fermentación, es que se llaman fermentaciones abiertas, espontáneas, es decir, la persona productora, o sea, quien produce estos fermentos, no inocula con un microorganismo, una práctica que se usa en la producción de cerveza, por ejemplo. Okay. Los productores de cerveza lo que hacen es, tienen su cebada malteada, o sea, tienen su extracto de malta y agregan la levadura que ellos quieren. En este caso no, en este caso, y eso es lo que a nosotros nos llamó la atención mucho al principio, sabemos que hay destilerías tradicionales en todo el país, o sea, desde Sonora hasta Oaxaca, en condiciones climáticas muy diversas propias de nuestro país, en las cuales se está llevando a cabo esta fermentación de manera espontánea, ¿no? Espontánea me refiero a que son los microorganismos del ambiente que sabemos que llegan a las tinas de fermentación a través de insectos y otros. La misma mano humana puede participar. Son esas levaduras del ambiente, no hay una levadura agregada, que eso es lo que ocurre en las producciones, por ejemplo, de tequila, que es más industrial, ahí sí es otro proceso. Se agrega, es otro proceso. La fermentación tradicional es abierta y eso es lo clave aquí.
son los microorganismos del ambiente los que están fermentando, y eso era crítico para nuestra investigación. Y ahí tenían que ir. ¿Cómo fue este proceso, esta investigación? Es decir, ¿dónde fue, cómo lo hicieron, a dónde llegaron para poder responder esta pregunta inicial, Lucía? Primero fue reunirnos entre las dos instituciones y planear qué íbamos a hacer. Y una vez que planeamos que queríamos ver la diversidad y que íbamos a secuenciar genomas, era recolectarlos. Okay. Entonces fuimos a visitar diferentes destilerías a lo largo de todo México. Creo que hemos visitado más de 100 por el momento, que es un esfuerzo que también es de esa magnitud porque éramos varios participantes trabajando en lo mismo. Hablábamos con el productor, tratábamos de comunicarles cuál era nuestro objetivo, que era ver como el origen evolutivo, la diversidad que había en las tinas, conocer un poco más de ese paso crucial de su producción. Ellos están muy interesados en entender qué es lo que está pasando, entienden que hay levaduras, entienden que hay organismos vivos, pero de ahí a saber qué especies eran, si estas se diferenciaban de las de vino, de las de cerveza, sean las mismas, si es exactamente la misma población la que encontramos en Sonora, en Tamaulipas, Durango, Oaxaca, eso no lo sabían. Claro. Y es aquí en donde llegamos nosotros. Entonces, primero es hablar con los productores, hacer la colecta, llegábamos a las fábricas y tomábamos una muestra de las fermentaciones de las tinas, que nos llevábamos al laboratorio congelada y ahí aislábamos levaduras, ¿no? Ese aislamiento nos llevó ahorita a una colección de más de 10,000 aislados diferentes, de diferentes especies de levaduras por el momento, 10,000. Que tenemos caracterizados a diferentes niveles. Y después de todo este trabajo, tenemos que ir cerrando un poco. ¿Cuáles han sido o cuáles fueron los hallazgos de esta investigación? Bueno, la parte en la que nos centramos es precisamente en esta lectura de los genomas de una fracción muy pequeña de esta población. Y hay dos hallazgos principales. Yo me voy a centrar en uno, tal vez quieres hablar tú, Lucía, del siguiente. Primero es las características de estos linajes. Encontramos uno que es un linaje distinto al de las levaduras que se usan para otras fermentaciones en el mundo. Es decir, las fermentaciones en México, en particular estas de agave, están ocurriendo a través de un linaje específico de una especie de levadura, pero que además este linaje tiene un par de propiedades genéticas muy peculiares. Uno es extraordinariamente diverso. Si nosotros comparamos la diversidad que hay en todo este linaje con la de las levaduras de vino y cerveza, es el doble, es el triple, es mucho mayor. Más interesante, complejo, exacto, claro. Porque se está llevando a cabo en este proceso abierto que comentábamos. Y dos, las poblaciones están estructuradas. Con esto me refiero a que los linajes de levaduras que encontramos en Sonora, por ejemplo, son un linaje específico distinto al de Guanajuato, distinto al de Oaxaca, distinto al de Guerrero. Esto en ningún otro sistema de fermentación en el mundo que se ha descrito hasta donde entendemos ocurre de esa manera. Comentaba yo hace un momento, si tomo vino, imagínate la distancia, ¿no? Las de Argentina y las de Francia son iguales. Sí, son iguales. Aquí yo simplemente puedo pasar, exacto, claro, de Oaxaca a Guanajuato y son muy distintas. Entonces ese es el primer gran hallazgo. ¿Y el segundo, Lucía, o algún otro? El segundo gran hallazgo surge de poner toda esta diversidad en el contexto de la región, no solo de México, sino de todo el neotrópico, todo lo que está entre los trópicos en América. Cuando nosotros hacemos la comparación de las levaduras, tanto de agave como de Guyana Francesa, Brasil, nos damos cuenta que en este linaje, en esta zona del mundo, hay 2 especies que se están entrecruzando constantemente. Y parte del hallazgo es que hay una hibridación que ocurrió hace mucho tiempo y que incluye a todos estos linajes, desde los de Brasil hasta llegar a los de Sonora, pero que en especial en las de agave ha habido más eventos de hibridación, de encuentro entre estas 2 especies que han dejado una huella en el genoma. Entonces, tenemos que en las de todo agave hubo otro que es más reciente que el que se comparte con las de Brasil y Guyana Francesa, y tenemos otro que viene después que es exclusivo de las levaduras que están más hacia Tamaulipas y Nuevo León. Parece novedad, pero quisiera que nos dijeran para qué sirve saber toda esta información, es decir, cómo se utiliza en el sentido de que pueda beneficiar a los productores, a los biólogos, a los genetistas como ustedes. Sí, déjame empezar con esta parte con la que tú misma preguntabas al inicio, ¿qué tiene esto que ver con el genoma humano? Exacto. Y después podemos ir a hablar al efecto de los productores. El genoma humano
en el genoma humano, en la historia de los linajes humanos, han ocurrido estos eventos de hibridación entre especies. Si nosotros leemos el genoma de cualquiera de los que estamos aquí presentes, vamos a ver firmas de cruzas, o sea, de hibridización con otras especies de homínidos, con Neandertal, por ejemplo, en particular tú y yo tenemos genes de Neandertal, ¿sí? Por estos procesos de hibridación entre especies. Nosotros lo estamos viendo aquí en un linaje de levaduras, en un contexto natural, y entonces aporta muchísimo esto entender cómo ocurre este fenómeno de hibridación entre especies. Tenemos en nuestras manos un laboratorio natural que nos permite investigar en un sistema muy simple de levaduras cómo es que ocurre este fenómeno de hibridización entre especies, ¿no? Yo diría que ese es, en términos muy amplios de generación de conocimiento, ese sería un impacto importante. Claro, ¿y cómo se aplica en este sentido, en términos quizá eso de beneficios para los productores, de identificación, pero también pienso en conservación de especies, de hábitats, de plantas, de animales que están rodeando o que están involucrados, digamos, en todo este proceso de fermentación natural al que hablaban también en algún momento? Creo que este tema de conservación se ha tocado hasta en este mismo programa. Lo escuchamos mucho en organismos que vemos, como plantas y animales, y apenas empieza, bueno, ya tiene muchos años, empieza a surgir en microorganismos, en cosas que no vemos. También la conservación de microorganismos es importante. Son una parte muy importante de la biodiversidad del planeta y hasta el momento se conocía poco. Es gracias a las técnicas de genómica que podemos indagar más sobre la diversidad, porque realmente si lo vemos a un microscopio no vemos diferencias entre un microorganismo y otro. Es cuando estudiamos ya su parte más bioquímica, parte de esa parte bioquímica es el genoma, el ADN como tal. ¿Y qué aporta a los productores? A ver, pues primero es la identidad y también vamos hacia la conservación. Si nosotros no sabemos que existe esta diversidad, no tenemos que conservar. Y gracias a estos estudios nosotros estamos poniendo un precedente de que esta diversidad en levaduras existe en este sistema, como decía Alex, en un laboratorio natural, claro, que se ha creado esta diversidad, se ha seleccionado en este contexto y que hasta pues nuestro estudio no se conocía. Entonces, claro, y tiene que ver con lo que vemos en el sentido de no podemos cuidar lo que no conocemos, por eso es importantísimo este trabajo de reconocimiento, de identificación, pero para llegar a lo que no vemos, y que nos lo decía aquí hace algunas semanas la doctora Valeria Sousa, estos microorganismos tienen la respuesta a lo que fuimos, pero también a lo que somos y a lo que seremos, porque tiene que ver con nuestro estado, nuestra evolución, pero también con la adaptación y hasta con la extinción. Entonces hay mucho que descubrir sobre estos temas y seguiremos hablando de ellos. Y en este momento pues tenemos que terminar, pero platicaremos seguramente en algún otro momento de estas investigaciones. Así es que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, doctora Lucía Morales Reyes, del Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano de la UNAM, allá en Juriquilla, Querétaro. Y también gracias, doctor Alexander de Luna, del CIMBESTAF, en la sede sur, aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Y sigan descubriendo microorganismos. Gracias. Gracias. Y bueno, cambiamos de tema. La Feria Internacional del Libro en Coyoacán celebra su 5ª edición del 6 al 15 de marzo. Esto sucederá en el Jardín Hidalgo y en el Jardín Centenario. El encuentro reúne más de 900 sellos editoriales, 2,000 invitados y presenta un programa de más de 350 actividades literarias y culturales, donde participan, por ejemplo, Rigoberta Menchú y autores como Benito Taibo, Laura Restrepo y Luis García Montero, además de presentar actividades especiales sobre el fútbol en este año que se celebra el Mundial y también sobre literatura, además de un eje dedicado a escritoras contemporáneas con motivo, por supuesto, del Día Internacional de la Mujer. Así es que la invitación está hecha. Consulten el programa completo en el sitio y en las redes sociales de Filco Coyoacán. Escuchemos ahora al director del Centro de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de nuestra universidad, que nos explica sobre las causas y los efectos del aumento de la temperatura en el mar. Esto en Clima en Movimiento. El aumento del nivel del mar efectivamente está relacionado con el cambio climático. Cada década ha venido aumentando con mayor velocidad. Digamos que en los últimos años hemos tenido un aumento de alrededor de 4 milímetros por año.
Está relacionado con el cambio climático por diversas razones. En primer lugar, porque el aumento de la temperatura del agua de mar hace que la densidad del agua sea menor y hay una expansión térmica, es decir, que ocupa un mayor volumen, la misma cantidad de agua. Pero además el deshielo de los glaciares, de las montañas o del Antártico, cada año va aumentando el nivel del mar y esto va provocando, entre otras cosas, pues mayor erosión costera, mayor vulnerabilidad, más inundaciones, la destrucción de infraestructura, la frecuencia de inundaciones, la intrusión salina, entre varias de las causas, ¿no? En México, las zonas más vulnerables al aumento del nivel del mar son aquellas en que cerca de la costa el nivel del mar aumenta muy poco, es decir, la zona es muy baja. Entonces, desde luego, la península de Yucatán, también hacia zonas de Campeche, de Tamaulipas, y en algunas zonas en donde pues, las planicies costeras son extensas. Hay diferentes medidas. Desde luego, lo ideal es que dejáramos como humanidad de emitir gases de efecto invernadero y detuviéramos el incremento de la temperatura del planeta. Lo segundo es adaptarse, es decir, hay zonas en donde las inundaciones que antes ocurrían una vez cada 50 años, a lo mejor ahora van a ocurrir cada 5 años. Y la tercera medida, que suena difícil, pero hay regiones donde los estudios nos indican que es muy costoso seguir defendiendo la zona o seguir viviendo ahí, y entonces se tiene uno que retirar. La reducción de la jornada laboral es uno de los temas que fue abordado en la reunión anual de la Confederación Sindical de las Américas. Vamos con los detalles. La Confederación Sindical de las Américas celebró su nueva reunión del Consejo Ejecutivo. La inauguración tuvo cita en el antiguo Palacio de Medicina de la UNAM, en donde participaron diversos dirigentes del sindicalismo de América Latina y del Caribe. El objetivo fue poner en agenda los principales desafíos que enfrenta el movimiento en el continente. A classe trabajadora já enfrentou períodos políticos tão difíceis ou mais difíceis que hoje. Enfrentamos ditaduras militares, enfrentamos o fascismo, enfrentamos os anos duros neoliberais, hoje enfrentamos a extrema-direita. Nos toca enfrentar esse período político. En el acto también participaron dirigentes de centrales mexicanas como la Unión Nacional de Trabajadores, la Coordinadora Nacional de Sindicatos y el Sindicato de Trabajadores de la UNAM. Uno de los temas que se abordó, de especial relevancia en México, es la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Quedan muchos aspectos todavía dentro de la lucha sindical que tiene que ver con la jubilación solidaria, la cuestión de las sumas, el incremento de los aguinaldos para el sindicalismo nacional. Hay muchísimos aspectos. Este nada más es un pequeño avance. Queremos ver realmente cómo quedó esta reforma a la Constitución y así para lo que viene en la ley secundaria, que será la Ley Federal del Trabajo. A lo largo de los 3 días que esta 39ª reunión duró, el llamado fue a analizar la situación política de distintos países, a intercambiar diagnósticos de problemas comunes y a construir nuevas estrategias sindicales para fortalecer la libertad sindical. No podemos vencer a extrema-direita dentro de nuestros sindicatos. Hay que tener una movilización social, una movilización de nuestros representados y visibilizar en la sociedad esta movilización. Pero nos toca responder ao atual período político. E sim, eu creio que podemos. Así terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Que tengan una excelente tarde y nos vemos aquí mañana a 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.